Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Job, capítulo 32, versículos 1 al 22 y capítulo 37, 23 al 34. Si me pueden acompañar a la lectura, al libro de Job, vamos a ver hoy un personaje eh, que va a aparecer en escena muy particular. Si ustedes notaron en el principio del libro, cuando empiezan las desgracias de Job, en el capítulo 2, versículo 11, aparecen tres amigos de Job. Dice Job 2:11, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido de venir juntos para condolerse de él y para consolarse. ¿Sí? Tenemos entonces, bueno, vamos a ver aquí un poco estos personajes, amigos de Job. Dice que cuando supieron su desgracia, ellos deciden venir juntos para consolarle, ¿sí? O sea, como para acompañarlo en su dolor. Sabemos que Job no solo eh, perdió sus bienes materiales, estaba de duelo por la pérdida de sus hijos, su mujer había discutido con él y además había caído enfermo, ¿sí? Ellos vienen de nuevo con una muy buena intención, pues primero de acompañarlo, de consolarlo, de estar allí con él en ese momento difícil. Y, y no podemos ver o atribuir que haya una mala intención en estos personajes, sino que a veces, como nos puede pasar a nosotros, con buenas intenciones, pues no necesariamente es suficiente. El caso es que estos hombres, tratando de ayudar a Job, claro, viéndolo en la condición más deplorable posible, ellos cada uno va a ir haciendo unas intervenciones desde su propia prudencia, desde su propio conocimiento, seguramente desde su experiencia, justificando de alguna manera o tratando de entender lo que a Job le estaba pasando. Bueno, esa es una tendencia humana, pensaría yo, que todos tratamos de darle explicaciones lógicas a las cosas que nos suceden o explicaciones pues como basadas en nuestro propio conocimiento o en nuestra propia experiencia. Así que estos amigos van a empezar a intervenir de nuevo, cada uno desde su conocimiento, desde su experiencia, cada uno tratando de justificar, de mostrar el camino a Job, ¿sí? Porque Job, según ellos, parece no entender, parece no comprender lo que está pasando. Hablábamos en estos días que en la mentalidad de los creyentes de aquella época, pues estaba que el mal venía como consecuencia siempre del pecado, ¿sí? Se atribuía que las cosas malas que le suceden a las personas no es necesariamente porque hagan cosas buenas, ¿sí? Entonces, todo lo malo trae consecuencias malas. Entonces, cuando ven que a Job no solo le pasó lo malo, sino es que a Job le pasó lo peor, entonces ellos empiezan a juzgar a Job desde este punto de vista. Bueno, si estás mal es porque actuaste mal. Si estás en esta y si te fue mal en todo, todo en tu vida se arruinó, quiere decir que debes estar actuando muy mal. Entonces estos personajes que están mencionados acá, Elifaz, Bildad y Sofar, va a ir interviniendo. Job va a tratar de justificarse porque pues de nuevo, eran amigos, lo estaban acompañando, querían hacerlo mejor, pero lastimosamente pues no lo estaban logrando, ¿sí? Pero yo quiero aportar algo y es que en medio de todo,
aquí hay un valor muy especial y es el valor de la amistad, ¿sí? Había torpeza, sin duda alguna. Eh, Había una perspectiva equivocada, seguramente, pero estaba la presencia, ¿sí? Los amigos, los que están allí, los que a veces ni siquiera es necesario que hablen, pero están allí. Y estos amigos estaban allí, ¿sí? Y de alguna manera, aún desde sus errores, pues también contribuyeron para que Job a la postre entendiera y conociera al Señor, porque no crean, en medio de estas disertaciones seguramente equivocadas, pues también llevaron a que Job reflexionara. Y de alguna manera, entonces, en todas estas reflexiones pudieron llegar a la comprensión. Pero en el capítulo 32, que es lo que nos invita hoy la lectura, aparece un personaje que hasta aquí no había sido eh, mencionado, ¿sí? Aparece un personaje llamado Eliú. Dice el capítulo 32, versículo 1: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, bueno, estos nombres de estos personajes vieron que son mencionados con su, podríamos decirlo de alguna manera, como con su gentilicio, ¿sí? Entonces cuando el libro está mencionando, por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 11 que les acabo de leer, cuando dice, por ejemplo, Elifaz temanita, Bildad sujita, Sofarna Amatita, esa expresión es como su gentilicio, ¿sí? Ellos de dónde eran. Aparece entonces Eliú y nos dice que era de un lugar llamado Baraquel Busita, de la familia de Ram. Se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios. Ojo, este es un cuarto personaje, este es un cuarto amigo que aparece, que hasta ahora había estado en silencio, no había sido mencionado, ¿sí? Hasta ahora no había sido mencionado en el libro de Job, y él va a ofrecer una perspectiva diferente al, al sufrimiento de Job. Él empieza diciendo pues que él es más joven y que por eso él había guardado silencio, esperando que los mayores, los otros tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, pues al ser mayores, tuvieran una respuesta adecuada para Job, ¿sí? Él esperaba. Ahora, me llama mucho la atención este joven Eliú, porque generalmente las personas más jóvenes, eh, acordémonos en nuestra juventud, solíamos ser un poco más imprudentes, tal vez un poco más impetuosos, pero este muy joven, porque es más joven que ellos, guardó silencio todo este tiempo, ¿sí? Él pensó, y estaba bien, que los mayores podrían dar una mejor respuesta a Job. Leamos un poco lo que dice el capítulo 32. Eliú, hijo de 32:2, estoy leyendo. Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y contestó Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención
y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Bueno, un muchacho muy particular de nuevo, pues es más joven que los otros tres, y vemos un joven prudente, ¿sí? Esperó, él dijo, hizo su propia reflexión, bueno, los años, la experiencia, la edad, se supone que en la edad, en las canas hay sabiduría, ¿sí? Y no es que no sea cierto, es verdad, pero el libro nos muestra que no necesariamente solo la sabiduría está en los años, ¿sí? Porque puede haber personas que hayan tenido muchas experiencias, vivido mucho, pero no haber madurado. ¿Sí? Hay personas que habrán aparentemente vivido algo, pero no adquirieron sabiduría. O sea, los años, la experiencia, no es una garantía de que una persona madure, crezca y adquiera sabiduría, ¿sí? O sea, no es una verdad absoluta que las personas mayores que han vivido más son más sabias. ¿Por qué? Porque el origen de la sabiduría no está en la experiencia del ser humano. El origen de la sabiduría no está en los días que hayamos vivido. La sabiduría proviene del Señor, ¿sí? Y hemos visto en la Biblia hombres muy jóvenes, muy sabios, por la conexión que han tenido con el Señor. Desde el Génesis vemos, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, vemos a Daniel, vemos al mismo David, vemos al mismo Salomón, que era joven, que no necesariamente tenían muchos años, pero eran sabios. Timoteo, se supone que era un hombre joven también, que había adquirido sabiduría, ¿sí? Los mismos apóstoles eran hombres en términos generales jóvenes, el mismo Señor Jesucristo era joven. Entonces, no solo la experiencia ni los años garantizan que haya prudencia, sabiduría y conocimiento. Y aquí nos lo está demostrando el mismo Eliú cuando de alguna manera se para firme y cuestiona a estos hombres mayores que estaban llenos tal vez de prejuicios, que estaban llenos de no sé, es que a veces también los años y la experiencia, al hacernos creer que somos sabios, nos hace llenar el corazón de altivez y de soberbia. Mire, cuando una persona sabe que todo lo ha recibido y que su fuente, o la fuente suprema de lo que él es, de lo que él tiene y de lo que él hace, es el Señor, no puede haber de ninguna manera jactancia, ni orgullo, ni vanidad. Todo lo he recibido de sus manos. Bueno, este hombre, entonces, Eliú, muy valiente, seguramente también ante, sabemos que en esa época no era como ahora que como dice el autor argentino Agustín Laje, que estamos en una época adolescentrista, ¿sí? Donde todo lo que digan los adolescentes es, digamos, la palabra que determina todas las cosas, ¿no? En aquella época el mundo estaba centrado en el anciano, ¿sí? El anciano era el referente, el anciano era la autoridad, el anciano, las canas y los años eran los que destilaban conocimiento y sabiduría. Estamos en otra época donde al anciano se le menosprecia, donde los adultos quieren ser adolescentes, donde los niños quieren ser adolescentes y todos pues quieren vivir como en una eterna adolescencia. Por eso Agustín Laje, a quien acabo de mencionar, menciona de una época adolescentrista, ¿sí? Donde el centro es ser como un adolescente. Por eso para Eliú hablar en este contexto, pues imagínense, por lo menos si tratamos de darle una cronología al libro de Job, de los 34 libros que creo que tiene, perdón, de los 42 capítulos que tiene el libro de Job, Eliú va a aparecer apenas en el capítulo 32. Bueno, Eliú no se pone de parte de Job, sino que Eliú toma un lugar y es, digamos, justifica al Señor, ¿sí? Eh, empieza a defender la postura del Señor y a tratar de confrontar a Job, pues que no se siga justificando. Eh, los amigos mayores de Job insistían en que
el sufrimiento de Job era un castigo directo por algún pecado y lo acusaban y lo estaban exhortando al arrepentimiento. Pero Eliú eh, adopta un enfoque diferente y se enoja con Job, pero también se enoja con sus amigos, porque con Job se enoja porque él se está justificando a sí mismo más que a Dios mismo. Lo acabamos de leer en el versículo 2. Pero se enoja con los amigos porque ellos no logran responder adecuadamente a la situación que está viviendo Job. Él, a pesar de ser más joven y haber obrado con prudencia, haber esperado a que los mayores dieran una respuesta, pues decide intervenir al no ver, al no hallar una respuesta lógica, sabia de parte de sus compañeros. Él argumenta entonces que el sufrimiento no siempre es un castigo por pecados pasados, sino que el sufrimiento también puede tener un propósito que va más allá como si fuera una simple consecuencia de lo malo. Que el sufrimiento también puede ser una forma de corrección, de preparación, que puede ser una forma de purificación, ¿sí? Como de refinarnos para evitar males mayores o para simplemente depurar cosas en nuestra vida para que nos podamos acercar al Señor. Eh, Él entonces, Eliú, y lo que está diciendo es un poco más sabio, es más, de acuerdo a lo que les había explicado, es incluso un poco revolucionario porque para ellos todo el mal era consecuencia de actuar mal, pero él está viendo una perspectiva diferente de las cosas adversas que pueden suceder y dice, bueno, hay un propósito también, ¿sí? O sea, los otros amigos solo veían, usted es malo, usted tuvo que haber hecho algo malo, le está yendo mal porque actuó mal. No, el libro está diciendo, no, también pueden venir cosas malas por otras razones. ¿Cuáles? Purificación, acerquémonos más a Dios, maduremos, preparémonos o nos está preparando para otras cosas más adelante. Eliú no es que acuse directamente a Job, ¿sí? Por pecados, perdón, específicos, sino que él lo desafía a que eh, pues analice su actitud respecto al Señor y que humildemente reconozca su soberanía y su autoridad. Así que de aquí en adelante va a aparecer esta intervención. ¿Qué va a ser la intervención? Podríamos decirlo, que va a ayudar a Job como a despertar, ¿sí? Eh, Se esperó mucho, pero como vemos, era un joven prudente, era un joven que temía al Señor, era un joven que confiaba en que sus amigos podrían darle una respuesta lógica e inteligente al sufrimiento que estaba teniendo Job. Nos da una perspectiva diferente. Bueno, me llama mucho la atención un versículo hablando de Liu, porque la verdad no había detallado en la Biblia otra referencia al vino nuevo. Y el versículo 19 del 32 cuando dice, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Es una analogía, bueno, en el Nuevo Testamento el Señor habla que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, pues se puede perder, porque como el vino nuevo, cuando empieza a fermentarse, va a generar unos gases, puede hacer reventar el odre. Pues, no había encontrado una referencia en el Antiguo Testamento sobre el vino nuevo y el odre nuevo. Si este muchacho es o representa ese vino nuevo. Así que entonces Eliú en una perspectiva muy particular, busca eh, ponerse del lado de la justicia del Señor. Él ofrece una perspectiva diferente, aunque no, pues obviamente no es la palabra del Señor, no es absoluta, pero su papel de verdad ayuda, va a ayudar a Job a tener una perspectiva, una visión diferente de lo que hasta ahora sus amigos habían consentido. Aquí hay algo muy interesante. Mm, y es, podríamos decirlo, el éxito de cuando las antiguas y las nuevas generaciones pueden unirse y trabajar de la mano, ¿sí? Aunque
Los viejos, en este caso, habían tomado una postura un poco rígida, ¿sí? Un poco inflexiva. Eh, no tenían una mala intención, ¿sí? De nuevo, vinieron de lejos, vinieron a consolar a Job, querían acompañar a Job. De ninguna manera había una mala intención. Ellos desde su conocimiento y su experiencia trataron de ayudar, pero viene como la interacción necesaria con las nuevas generaciones. Si en verdad se rompieran esas brechas generacionales y pudiéramos cada uno desde la experiencia, los años caminados, y dos, desde el nuevo conocimiento, desde el ímpetu que tiene la juventud. ¿Sí? Por eso Hechos habla de que los ancianos generalmente tienen visiones y los jóvenes tienen sueños. Si juntáramos lo visionario que puede ser una persona mayor y lo soñadora que es una persona joven, y eso lo juntáramos como en un mismo proyecto, pues por eso las familias tienen esa oportunidad, porque tiene los años de los padres y abuelos vividos, experiencias que nos hace ser un poco más prudentes, un poco más cuidadosos, un poco más organizados, pero también el ímpetu, los sueños, la frescura que traen las nuevas generaciones, que esa combinación nos permitiría crecer, ¿sí? Por eso en el poder del Espíritu decía que los ancianos también podrían soñar y que los jóvenes también podrían tener visiones, porque el joven sueña mucho, pero no alcanza a proyectar realmente las cosas, no alcanza a medir el efecto y las consecuencias de las cosas. Los ancianos tienen esa capacidad de medir y calcular el efecto de cada decisión, pero han perdido un poco la capacidad de soñar, ¿sí? Porque como hay tanta prudencia, pues tratan como de ser muy medidos. Pero aquí vemos de nuevo como esa unión, ¿sí? Como cuando actúan las dos generaciones de manera proactiva, pues lo que vamos a hacer es sumar. Así que no podemos desechar de ninguna manera los mayores y tampoco podemos desechar a los menores, porque juntos, ¿sí? Y van a aparecer en diferentes escenas, podemos aportar. ¿Cómo termina esta parte de la historia? El Señor, bueno, Job despierta, Job reconoce que más allá de que él fuera muy bueno, pues el Señor estaba tratando con él. Job se arrepiente y viene algo, y es que el Señor, de eso vamos a leer un poco mañana, pero quisiera, para cerrar un poco el tema de los amigos, dice en el capítulo 42 que en el versículo 7 aconteció que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor le dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Es muy bello, ¿no? Ellos se equivocaron también, Job estaba equivocado, pero en medio de ellos había un anhelo sincero de apoyarse, de acompañarse, de ayudarse, ¿sí? Equivocados, pero en medio de todo el Señor los llevó a que oraran los unos por los otros, y al orar los unos por los otros, dice que todos fueron beneficiados, el Señor los perdonó, el Señor seguramente les dejó un aprendizaje enorme a estos 4 amigos. Aquí no aparece Eliú es como un añadido en toda esta escena, y seguramente esta fue una experiencia que ellos no olvidarían. Los lazos
con toda certeza tuvieron que haber sido mucho más cercanos de estos amigos y, y el Señor entendió su torpeza, entendió sus buenas intenciones y por eso tuvo misericordia. Bien dice la Biblia en el libro de los Proverbios que hay amigos que en verdad son más que un hermano. Y estos amigos, en medio de sus errores, ignorancia y lo que ustedes quieran, tuvieron un gran anhelo y era que Job volviera al Señor. Esos son los amigos que hay que valorar siempre, los que nos ayudan a volver nuestros ojos al Señor. Puede que a veces lo hagan de manera equivocada, puede que a veces tengan perspectivas equivocadas, pero eso es lo que nosotros necesitamos. No solo la solidaridad en situaciones difíciles, que claro, es necesario, pero imagínense aquellos que hacen todo el esfuerzo para que volvamos nuestros ojos al Señor y nuestro corazón hacia Él. En esta mañana, Padre Eterno, quiero aprovechar para agradecerte por cada persona que en el camino has puesto para bendecirnos, ayudándonos a volver a ti. Gracias porque la única fuente absoluta de sabiduría eres tú y tú soberanamente, Señor, enseñando, instruyendo a otros, también nos has permitido a nosotros de manera indirecta recibir ese conocimiento y esa sabiduría. Hoy te alabo, Señor, por cada persona que ha ofrecido su amistad a nosotros, su amistad para acompañarnos, para consolarnos, para animarnos, Señor. Y te pido que les bendigas. Oro hoy por mis amigos. Oro por aquellos que se han presentado en la vida, Señor, para protegerme, para proveerme, para aconsejarme, para instruirme, Señor, para acompañarme. Oro por ellos, Señor, y te agradezco porque como insistentemente oro, tú estás en medio de aquellos que nos ayudan. Bendigo a cada persona que ha ofrecido su amistad a mi vida, dígale así al Señor, y, y te pido que les bendiga. Y que como yo he hallado buenos amigos, así lo dice también la Escritura, enséñame a ser buen amigo, a poder hablar con sabiduría, con tu sabiduría, y a poder ayudar a otros siempre a volver a tus caminos. Gracias, mi Señor, por este nuevo día que nos concedes y por tu santa palabra que nos ayuda a encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.